Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos. En esta sesión estaremos hablando de las actividades con regulación específica y las reglas para la constitución de sociedades. La Ley de Inversión Extranjera, promulgada en diciembre de 1993 en el contexto de la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, hoy TEMEC, estableció un paradigma de libertad de inversión como regla general. Sin embargo, para preservar el control nacional en áreas de interés económico, social o geopolítico, el legislador configuró un régimen de excepciones. Las excepciones se dividen en actividades reservadas de manera exclusiva al Estado, actividades reservadas exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros y actividades con regulación específica sujetas a límites porcentuales de participación extranjera. Estas últimas constituyen un esquema de regulación intermedia donde se permite la inyección de capital internacional, pero siempre bajo una posición minoritaria o estrictamente regulada para asegurar que las decisiones corporativas estratégicas permanezcan en manos mexicanas. Análisis de los límites porcentuales de inversión. El artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera detalla de manera taxativa las actividades económicas y sociedades en las que la inversión extranjera directa tiene un tope máximo. A continuación se desglosa cada uno de estos límites, sus fundamentos económicos y su operatividad corporativa. El 10% para cooperativas de producción, el 25% para el transporte aéreo nacional y especializado y el 49% para armas, prensa nacional, serie T, pesca, puertos y combustibles. La inversión extranjera en este sector está topada al 25%, hablando del límite de hasta el 25% del transporte aéreo, con los siguientes rubros: transporte aéreo nacional, transporte de aerotaxis, transporte aéreo especializado. El espacio aéreo de una nación es un elemento soberano crítico. El control y la operación de las aerolíneas nacionales están directamente vinculadas con la seguridad del Estado, la infraestructura estratégica y la capacidad de movilización logística en casos de emergencia nacional o desastres naturales. Desde la perspectiva económica, el transporte aéreo nacional es un sector intensivo en capital. Limitar la participación extranjera al 25% obliga a que las aerolíneas comerciales que operen rutas nacionales cuenten con una mayoría accionaria y crucialmente con una administración y control corporativo en manos de nacionales mexicanos. Excepción y evolución en el transporte aéreo internacional. Es importante precisar que esta restricción del 25% aplica al transporte aéreo dentro del territorio nacional. La inversión en aerolíneas transfronterizas con rutas internacionales ha sido objeto de constantes debates legislativos para armonizar los tratados de cielos abiertos y permitir alianzas estratégicas globales. Pero la LIE mantiene el blindaje del transporte nacional y aerotaxis para evitar el desmantelamiento de la flota aérea mexicana por parte de gigantes aeronáuticos transnacionales.
El límite de hasta el 49% en sectores diversos y de alta relevancia. El límite del 49% representa la frontera de la participación minoritaria absoluta. Al no poder alcanzar el 50%, el inversionista extranjero está impedido legalmente para consolidar el control directo de la sociedad a través de la simple tenencia accionaria con derecho a voto regular, salvo que se utilicen estructuras corporativas o financieras específicas como la inversión neutra, analizado más adelante. La ley establece este límite del 49% para las siguientes actividades: la fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales; la impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional; y las acciones de la serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Seguimos con el límite del 49% y aquí también tenemos la pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva. Se excluye de este límite la acuicultura, la cual está totalmente liberada a la inversión extranjera. Y tenemos aquí la pesca extractiva, que es la pesca en agua dulce, costera y zona económica exclusiva, con excepción de la acuicultura. Protege recursos biológicos y sustento de comunidades pesqueras. Los puertos y APIs, que es la Administración Portuaria Integral y Pilotaje Portuario, control estratégico de las aduanas y fronteras marítimas del comercio de la República Mexicana; y los combustibles y el abasto, que es el suministro de combustibles y lubricantes para barcos, aeronaves y equipos de ferrocarril. Protege el abasto de la cadena de transporte nacional. Los mecanismos de control corporativo y supervisión estatal. Para asegurar que estos límites no sean vulnerados a través de simulaciones contractuales, fideicomisos o esquemas corporativos fraudulentos, la legislación mexicana contempla rigurosos mecanismos de supervisión. 1. Regula la inversión indirecta. El artículo 8 de la LIE establece que para calcular la participación de la inversión extranjera en las actividades económicas con límites porcentuales, se computará tanto la inversión directa, la que se realiza en el extranjero directamente en la sociedad operadora, como la inversión indirecta, aquella que se realiza a través de otras sociedades mexicanas en las que a su vez participe el capital extranjero. 2. El mecanismo de inversión neutra, regulada en el título quinto de la LIE. La inversión neutra es un instrumento que permite a las sociedades mexicanas captar recursos financieros estratégicos sin que estos computen dentro de los límites de la LIE establecidos por la ley. Y 3. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera directa o indirectamente en cualquier porcentaje están obligados por ley a inscribirse ante el RNIE, administrado por la Secretaría de Economía, y deberán presentar reportes trimestrales y anuales detallando su estructura accionaria, variaciones de capital y estados financieros básicos para vigilar de manera permanente el cumplimiento de los límites porcentuales del artículo 7. Las reglas para la constitución de sociedades, el uso de la cláusula de exclusión de extranjeros y el proceso de admisión en personas morales mexicanas. La constitución de una sociedad mercantil en México con participación extranjera exige el cumplimiento de formalidades corporativas y administrativas específicas reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera, su reglamento y el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cláusula de exclusión de extranjeros versus la cláusula de admisión. Al momento de redactar los estatutos sociales de una nueva sociedad mexicana, los fundadores deben definir de manera expresa la postura de la persona moral respecto a la participación
de los socios extranjeros. La cláusula de exclusión de extranjeros es el convenio o pacto expreso que se integra a los estatutos sociales, mediante el cual se establece de manera absoluta que la sociedad no admitirá como socios o accionistas, ni directa ni indirectamente, a inversionistas extranjeros, ni a sociedades que tengan a su vez socios extranjeros. El proceso de admisión de extranjeros en personas morales mexicanas, ruta crítica y trámites administrativos. La constitución formal de una sociedad mercantil que admite extranjeros requiere el desahogo de un proceso estructurado ante diversas dependencias gubernamentales mexicanas, y aquí tenemos la ruta crítica que se debe de seguir, como el nombre comercial, los estatutos y la firma, la publicidad legal y por último el alta fiscal. Las obligaciones subsecuentes de las sociedades con socios extranjeros. Una vez constituida la sociedad mercantil con admisión de extranjeros o registrada ante la RNIE, la empresa adquiere una serie de responsabilidades corporativas y administrativas de carácter permanente.